cómo hacer para poder vivir, y somos unos héroes también para vivir en el país con tanto impuesto que pagamos. Gracias por atendernos en HRN y TSI, bienvenido. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Y realmente es lamentable que siendo uno de los países donde más se graban las actividades económicas y el hecho solamente de ser ciudadano esté ya sujeto a un pago de impuestos. Y no solamente estamos hablando del número de impuestos, sino también el monto. Existe un indicador que se llama presión tributaria, que básicamente es dividir los ingresos tributarios de los gobiernos entre el Producto Interno Bruto. Honduras es uno de los más altos, en donde alrededor del 18% de los ingresos que se generan por la producción del país son destinados al pago de impuestos de manera general. Entonces, se esperaría, como ustedes lo mencionan, dado que el gobierno dispone de este financiamiento importante por los impuestos que paga, que se existan una retribución de mejores servicios públicos en correspondencia al impuesto que todos hacemos, ¿no? Sin embargo, cuando evaluamos, por ejemplo, los resultados del impuesto de la tasa de seguridad, en donde la ciudadanía tiene que seguir pagando seguridad privada, gastos particulares como preferir comprar un vehículo que andar en transporte colectivo, pagar cámaras de vigilancia en lugar de estar tranquilo por las condiciones de seguridad del barrio, los proyectos de barrio seguro, realmente nos hacen preguntarnos y cuestionar la utilidad y los resultados de los gastos que ha efectuado la ciudadanía a través del pago del impuesto de la tasa de seguridad en cuanto a la calidad de este gasto, ¿no? Otro de los impuestos lamentables en Honduras se puede decir que es al consumo, porque sabemos que la mayor cantidad de los hogares en Honduras tiene una capacidad de consumo bastante limitada. Los indicadores, los datos del Instituto Hondureño Nacional de Estadística nos dicen que los hogares que están en el grupo de los más pobres ganan por debajo de los 400 lempiras al mes. Y a pesar de este limitado ingreso, tienen que destinar el 15 y el 18% al pago de impuestos por el consumo que realizan, sabiendo que es cada vez más limitado. Por lo tanto, entonces, la capacidad de consumo de estos hogares altamente empobrecidos se ve cada vez más limitada. En comparación, hay que decirlo también, en los ingresos de los hogares más ricos promedian los 9.500 lempiras al mes. Estamos hablando de una diferencia de 9.000 lempiras entre los ingresos de los hogares más pobres, que corresponden a la mayor parte de la población, y los hogares más ricos, que no superan los 500.000 hondureños. Por lo tanto, entonces se esperaría que también la política tributaria, considerando la cantidad de impuestos que se pagan en el país, corrigiera estas desigualdades, haciendo que los que ganan más paguen más para subsidiar a los que ganan menos. Esa sería una estructura tributaria progresiva, diríamos, que beneficia al que menos tiene, al que ha tenido más dificultades para generar ingresos, claro, en correspondencia a los que más han generado ingresos, que sabemos que no necesariamente corresponde a su esfuerzo, sino que es el fruto de negocios muchas veces fraudulentos, ¿no? Lo otro que hay que mencionar en esta línea es que existen impuestos subyacentes que nadie menciona, y es el gasto de bolsillo de los ciudadanos. Si tenemos un impuesto para cubrir los servicios de salud y educación, ¿por qué la ciudadanía tendría que entonces recurrir a los medicamentos y servicios de salud de un hospital privado? Ese es un impuesto adicional. Hay otros impuestos que tampoco se consideran, como el que pagan las empresas por tener un empleado, porque la seguridad social que pagan las empresas es un impuesto también que el Estado obliga a la ciudadanía, a las empresas, a hacer estas retribuciones. Y sin embargo también existen fallas en este modelo, porque los empleados de las empresas privadas no siempre tienen acceso a la seguridad social que se supone les asegura este impuesto. Pagamos un impuesto por el servicio de energía eléctrica y Licenciado García, licenciado García, y para finalizar, de acuerdo a los estudios que el FOSDE ha realizado, a los informes que ha presentado, ¿hacia dónde van dirigidos estos impuestos? Bueno, en principio se dirigen al pago del gasto corriente, es decir, a los sueldos y salarios de los ministros, de los diputados, de cada uno de los funcionarios de alto nivel, porque hemos visto que la planilla de los ministros, de los funcionarios, de los directores de las distintas instituciones del país, incluso promedian los 100.000 empiras, incluso hay unos que ganan cerca de los 200.000 empiras. Hablando entonces en el aguinaldo, estas personas vendrían ganando casi medio millón, cuando el resto de la ciudadanía gana por debajo de esto. El otro porcentaje se destina al pago de la deuda,
alrededor del 40% de los ingresos tributarios son absorbidos por el pago de la deuda y alrededor del 30% del gasto total del gobierno. Esas son, digamos, las dos grandes erogaciones que tiene el gobierno que corresponden a nuestros impuestos. Muy lamentablemente, alrededor del 30% o menos incluso es lo que se destina a los servicios de salud y menos de un 20% para los servicios perdón, 30% para educación y 20% para salud. Muy bien, muchísimas gracias al licenciado Obed García. Él es economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, compartiendo estas cifras aquí a través de la tarde y de HRN y TCU, que sin duda alguna nos dejan con la boca abierta. Por eso le hemos denominado terrorismo fiscal.